Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Silvane. Bienvenidos nuevamente al curso superior de emergencias. Vamos a hablar de intubación de secuencia rápida. Esta secuencia está introducida en los departamentos de emergencia allá por el año 1986 para pacientes críticos que requerían una intubación de emergencias. Era un método rápido y seguro para controlar definitivamente la vía aérea en la emergencia y minimizar el riesgo de broncoaspiración. La intubación de secuencia rápida usa una combinación de un hipnótico de inducción más un relajante muscular. Hay ciertas contraindicaciones, las absolutas, el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, y contraindicaciones relativas, como las específicas de las drogas o cuando predecimos una vía aérea dificultosa. Ahí tenemos que pensar si vamos o no a hacer intubación de secuencia rápida. Esta intubación, esta secuencia, tiene 6 pasos, es decir, 6P. Una preparación, una preoxigenación, un pretratamiento, una sedación y parálisis, pasar el tubo y cuidados post-intubación. Entonces la intubación de secuencia rápida minimiza el riesgo de aspiración más minimiza el fracaso de la vía aérea. Bueno, acá tenemos un algoritmo resumen donde habla, ¿no? Si el paciente tiene una respiración agónica o en apnea, entonces hay que hacer ventilación bolsa, válvula, máscara, ver el algoritmo de Roman y determinar si el grado de ventilación es 1, 2 o 3, 4. En el caso que la ventilación sea 3, 4, directamente hay que hacer una vía aérea urgente. En el caso que sea una ventilación con bolsa, válvula, máscara, grado 1, 2, entonces hay que preguntarse si requiere intubación orotraqueal. Volviendo al inicio, si el paciente no tiene una respiración agónica, bueno, le damos oxigenoterapia, nos preguntamos si está en hipoxemia, entonces sí, lo apoyamos con la bolsa válvula máscara. Si no está en hipoxemia, entonces nos preguntamos si va a requerir el paciente intubación orotraqueal. En el caso de que sí lo requiera, vamos a ver, según los algoritmos de Lemon y Macocha, los predictores de vía aérea dificultosa. En el caso de que sí lo tengan, entonces estamos frente a una vía aérea dificultosa, por lo cual tenemos que considerar intubación orotraqueal sin drogas, o ventilación con 2 personas, o bueno, intubación orotraqueal con persona experimentada, ¿no? En el caso de que no tenga vía aérea dificultosa, entonces sí vamos a hacer intubación de secuencia rápida, vamos a hacer la laringoscopía y de ahí identificamos, según Cormack-Lehne, qué tipo de grado de dificultad para intubar hay. En el caso que sea un grado 1 o 2, es decir, una intubación fácil, se realiza la intubación traqueal. En el caso que sea un Cormack-Lehne 3-4, estamos frente a una vía aérea dificultosa, ¿no? Frente a esa vía aérea dificultosa, como les comentaba, intentamos intubación orotraqueal sin drogas, persona experimentada, y después, una vez que se intenta y no se genera la intubación, más de 3 intentos o más a 8 minutos, estamos frente al concepto de fracaso de vía aérea. Ahí nos tenemos que preguntar si hay obstrucción o distorsión de la vía aérea. Entonces, en ese caso, hacemos rápidamente una punción cricotiroidea, una criotirotomía o una traqueostomía percutánea. En el caso que no haya una obstrucción, entonces estamos un poco más tranquilos, podemos realizar una intubación a través de una guía de Edgeman o utilizar dispositivos supraglóticos o videolaringoscopía o bueno, la utilización de una fibrobroncoscopía para realizar la intubación orotraqueal. Aquí les puse la tabla de resumen donde están los diferentes scores, como el score de Roman con sus grados de dificultad, el score de Lemon y el de Macocha para intubación orotraqueal y bueno, diferentes predictores de intubación orotraqueal dificultosa en pacientes inconscientes. Les voy a comentar un trabajo que realizamos en el Hospital Fernández llamado Intubación de secuencia rápida para el manejo de la vía aérea en la emergencia, donde en materiales y métodos teníamos un estudio prospectivo y comparativo de 2 grupos de pacientes. El grupo A
la intubación orotraqueal no utilizaba protocolos de ISR y la decisión y el método de intubación estaba a cargo del médico de guardia. Y el grupo B se realizaba intubación orotraqueal con protocolos de ISR estandarizados. Había 4 protocolos. Entonces teníamos uno de los protocolos que era en niños menores de 10 años, donde se hacía una preoxigenación, después un pretratamiento con atropina, después una sedación con tiopental y después una parálisis con succinilcolina y ahí se intubaba. Después teníamos el protocolo de ISR con adultos con hipertensión endocraniana, donde se preoxigenaba, se daba lidocaína de pretratamiento, midazolam de sedación, parálisis con succinilcolina y ahí posteriormente la intubación. Y la intubación de secuencia rápida en los pacientes que tenían EPOC o asma, se hacía la preoxigenación, una dosis de sedación de ketamina y una parálisis de succinilcolina para posterior ir a la intubación. Y el último protocolo era en los pacientes adultos que no pertenecían al protocolo B y C, entonces se hacía una preoxigenación, una sedación con midazolam, una parálisis con succinilcolina y la intubación orotraqueal. Fíjense entonces en la tabla comparativa del grupo A que no utilizaba ISR con respecto al grupo B, es decir, la edad promedio era muy similar de los dos, 61 y 59 años, género masculino 62-65%, la patología clínica 77 a 74% y patología traumática 23 y 26%, es decir, era un grupo totalmente equiparables. Entonces, ¿qué es lo que vimos en estos pacientes? Donde en el grupo A, en el primer intento de intubación orotraqueal solamente se realizó en el 57% de los pacientes. Y en el grupo B, en el primer intento de intubación orotraqueal se realizó en el 72% de los pacientes, con aquellos que tenían los protocolos de ISR. Posteriormente vimos que en el grupo A los operadores fueron predominantemente emergentólogos, 77%, y los residentes un 12%. Cuando se utilizó los protocolos de ISR, la gran mayoría eran operadores residentes, 61%, y los emergentólogos, 23%. Entonces, eso quiere decir, y muestra en esta tabla, cómo en un primer intento de intubación orotraqueal nuevamente marcamos que se realizó en los pacientes con ISR en un 72% de aquellos pacientes. Entonces las conclusiones de ese trabajo fue que la utilización de ISR logró que la intubación orotraqueal en un primer intento fuera del 72% comparada con un 57% del grupo sin protocolos. Esto evidenciaba una reducción en el número de intentos IOT de un 20%. Al disminuir el número de intentos de intubación orotraqueal con ISR, minimizó también el fracaso de la vía aérea y el riesgo de broncoaspiración. Y el éxito del uso de los protocolos se debió también a una mejor preparación y control del material técnico, los tubos, los laringoscopios, mejor control de los signos vitales pre- y post-intubación, mayor información del uso de las drogas y sus complicaciones, y educación del equipo médico y enfermería en el uso de los protocolos. Bien, ahora sí vamos a las drogas que se utilizan en el ISR. Tenemos la lidocaína, que evita la tos y la hipertensión endocraniana durante la intubación orotraqueal, previene las fasciculaciones fasciculaciones dolorosas provocadas por la succinilcolina y baja también el umbral convulsivo, por lo tanto, ojo en los pacientes epilépticos. El fentanilo es un analgésico opioide de elección, disminuye muy bien la hipertensión endocraniana y genera una notable estabilidad cardiovascular. El propofol es un hipnótico de inicio de acción rápido, genera cierta depresión cardiovascular porque baja la presión arterial, no posee efecto acumulativo, genera una anamnesia anterógrada muy importante y un suave despertar a los 5 o 7 minutos. El midazolam tiene una acción de comienzo rápido, al minuto, de acción corta con relación a otras benzodiazepinas y una estabilidad cardiovascular. La ketamina es un anestésico disociativo, genera analgesia y luego inconsciencia, no deprime la
función respiratoria ni circulatoria, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión intracraneal y mantiene estable la tensión arterial, mantiene los reflejos deglutorios conservados, puede provocar alucinaciones al despertar y provoca broncodilatación. El etomidato es un hipnótico que genera inconsciencia entre los 5 a 10 segundos, puede generar apnea, tiene una recuperación rápida de 5 a 10 minutos, se metaboliza en el plasma y luego en el hígado, no altera la tensión arterial ni la frecuencia cardíaca, reduce también la hipertensión endocraneal y genera supresión adrenocortical. La succinicolina es el relajante muscular despolarizante de inicio de acción rápido a los 60 segundos y de corta duración, no más de 4 minutos. Aumenta la presión intracraneal, intraocular y también la intragástrica. Aumenta la liberación de potasio. Dosis repetida puede provocar bradicardia, sobre todo en los pacientes pediátricos, y puede desencadenar hipertermia maligna. El glucuronio es un relajante muscular no despolarizante, al contrario que los laxantes despolarizantes como la succinicolina, no provoca fasciculaciones, un inicio de acción entre el primer y tercer minuto de administración, pero la duración de efecto va de los 35 a los 45 minutos. Aquí tenemos las contraindicaciones absolutas de algunas de las drogas, por ejemplo de la succinicolina, sobre todo la hipercalemia conocida o paciente que viene en insuficiencia renal anúrica o quemados ya de 24 horas de evolución. La ketamina, por ejemplo, genera cierta isquemia coronaria, entonces ojo con administrar esta droga en los pacientes añosos o con antecedentes de cardiopatías. Y la lidocaína puede generar convulsiones, por lo tanto evitarlo en los pacientes con epilepsia conocida. Bien, vamos entonces a mencionar todos los pasos de la intubación de secuencia rápida. Empezamos con el paso 1, que es la preparación, uno de los más importantes de esta secuencia, donde tenemos que tener el tubo adecuado, el mandril en el tubo traqueal, inflar y comprobar el balón, el laringoscopio con la rama específica, con la luz que se prenda correctamente, la aspiración preparada, la pinza de McGill para sacar ciertas piezas dentarias o objetos externos y controlar, como siempre, antes de la intubación, los signos vitales y el monitoreo de electrocardiograma y saturometría. Entonces aquí está la pinza McGill, adecuar el mango de acuerdo a la mano del operador, las diferentes ramas que utilizamos, siempre establecemos y recomendamos que es preferible tener una rama intermedia a la boca del paciente y no utilizar una rama larga donde uno se pasa de la laringe y entra siempre al esófago. El tubo orotraqueal adecuado, si es mujer de 7 a 8 y varón en general de 8 a 9, donde inflamos y comprobamos el balón, ponemos un lubricante, ponemos el mandril y la jeringa siempre queda inflada y agarrada a la parte distal del probador del tubo. El paso número 2 corresponde a la preoxigenación, un paso también importantísimo, donde se preoxigena con oxígeno al 100%, que puede ser con una bolsa válvula máscara durante 5 minutos, o si no, una máscara reservorio para que el paciente respire espontáneamente. Una vez que el paciente hizo la preoxigenación mínima de 5 minutos y queda en apnea, ahí ya la bolsa válvula máscara no se toca más. Veamos este cuadro donde el paciente, en este caso, entra en apnea, ¿sí?, luego de 5 minutos completos de preoxigenación. Entonces fíjense que un adulto normal, luego de 5 minutos de preoxigenación, donde no lo bolseamos, como la saturación de oxígeno periférica recién al 8º minuto empieza a caer del 90%. Si tenemos un paciente con cierta enfermedad pulmonar, bueno, ya vemos que la oxigenación, la saturación, no dura tanto y puede durar quizás 5 minutos el paciente en apnea donde la saturación no decae. Y ahí rápidamente va la saturación para abajo.
y se asemeja mucho los pacientes obesos o los pacientes pediátricos, donde tiene un metabolismo muy aumentado, por lo cual una preoxigenación correcta de 5 minutos no va a generar una saturación más de aproximadamente 3 minutos por arriba del 90%, donde ahí cae raudamente. Esta otra tabla muestra cómo, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno en los pacientes que tienen un mes de vida, 1 año, 8 años o 18 años. Prácticamente, inmediatamente cuando entran en apnea, en el tiempo cero, la saturación de oxígeno y la PO2 baja inmediatamente en todos los grupos. Si nosotros hacemos una preoxigenación de por lo menos 1 minuto, ¿sí? Entonces fíjense cómo la saturación de oxígeno y la PO2, ¿no?, se mantiene tenuamente, obviamente un poco más siempre en los pacientes adultos, ¿sí? Todos los pacientes pediátricos, la PO2 baja rápidamente. Pero si por lo menos hacemos una preoxigenación de 3 minutos, donde logramos una PO2 por arriba de 70 o 80 milímetros de mercurio, fíjense cómo el adulto, luego de la apnea, la saturación, la PO2 tarda en bajar, fíjense cómo a los 8 o 9 minutos baja de 20 milímetros de mercurio. La persistencia de las curvas en los pacientes pediátricos no es exactamente igual que los adultos por el alto consumo de oxígeno, pero también una muy buena preoxigenación va a perdurar en el tiempo una PO2 arterial mucho mayor que si no hiciéramos una correcta preoxigenación. El paso 3 sería el pretratamiento. Por ejemplo, en los chicos, si se va a usar succinilcolina, entonces en general para evitar la vagolisis y que genere bradicardia se le da atropina, una dosis de 0,02 miligramos kilo. También se puede utilizar dosis desfasciculantes de un agente despolarizante, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de aumento de hipertensión endocraneal. Entonces en ese caso se utiliza lidocaína de 1 miligramo kilo, o si no fentanilo 1 gama kilo. El paso 4 es la sedación y la parálisis. En este caso es muy importante porque hay que saber los diferentes tipos de sedantes que podemos utilizar con sus dosis y contraindicaciones, como puede ser el tiopental, el midazolam, la ketamina, el propofol o el etomidato. Y también saber cómo vamos a paralizar a nuestros pacientes, si a través de relajantes musculares como la succinilcolina, o si no, otros relajantes no despolarizantes como son el becuronio, el rocuronio, el miocuronio y el pancuronio. Bien, este trabajo, que es un metaanálisis, muestra diferentes estudios donde se realizaron intubación de secuencia rápida. Casi todos se practicaron dentro de los servicios de emergencias. Y fíjense entonces los diferentes agentes de inducción que utilizaron. Casi todos utilizaron etomidato, 0,3 miligramos kilo, etomidato, 0,2 a 0,4 miligramos kilo, etomidato. Fíjense que casi todos los trabajos utilizaron etomidato. También como pretratamiento, algunos utilizaron lidocaína, otros atropina, y fíjense cómo relajantes para realizar la parálisis utilizaron casi todos succinilcolina de 1,5 a 2 miligramos kilo, también succinilcolina, casi todos los trabajos presentados en este metaanálisis utilizaron succinilcolina. Acá uno de estos autores utilizó becuronio. Así que por lo tanto fíjense cómo la dosis, el agente de inductor más utilizado es el etomidato, sobre todo en Estados Unidos, y como relajante muscular la succinilcolina. Bueno, la presión cricotiroidea, que antes se llamaba la maniobra de Selig, por ahora está contraindicada, no se utiliza más en el momento de pasar el tubo, solamente si el operador ve que la laringe es muy elevada, muy alta, entonces ahí sí se le pide a otro segundo operador que le baje todo lo que es la laringe a través de la compresión del cartílago cricoideo. Bien, el paso número 5 es pasar el tubo, realizar
acá en este entonces la intubación orotraqueal. No se apure. Se acuerda que usted tiene básicamente 8 minutos para realizar la intubación orotraqueal, sobre todo si uno hizo una preoxigenación de 5 minutos en un paciente que tiene un pulmón sano. El paso número 6 es el cuidado post-intubación, donde ahí lo que tenemos que hacer es verificar la colocación correcta del tubo orotraqueal en la tráquea a través de dispositivos de CO2 expirada, a través de la ecografía y a través también de la auscultación, obviamente como primera instancia a nivel del estómago y después en el vértice izquierdo y posteriormente en el vértice derecho. Se fija bien el tubo y la cánula y se instituye entonces ventilación con presión positiva. Una forma de confirmar que el tubo orotraqueal está dentro es el signo de la doble tráquea visto por ecografía. Ahí estamos viendo el esófago, acá estamos viendo la tráquea. Cuando se pasa el tubo orotraqueal, pero no va a la tráquea y va al esófago, fíjense cómo se visualiza el signo de la doble tráquea. Es decir, esta es la tráquea y el esófago siempre está a la izquierda del paciente. Por lo tanto, cuando pasamos el tubo y va al esófago, se forman dos imágenes, la doble tráquea. Por lo tanto, el dispositivo orotraqueal, el tubo orotraqueal está incorrectamente colocado. Se hace un mantenimiento de pseudoanalgesia, generalmente una combinación de goteos de opioides más sedantes, como puede ser fentanilo y midazolam. Acá estamos viendo cómo se realiza un bolseo acompañando al paciente que se encuentra despierto. Entonces, en el momento que el paciente hace una inspiración, nosotros apoyamos con una pequeña presión sobre la bolsa. Acá la paciente todavía no tiene ninguna droga, a lo sumo un pretratamiento con fentanilo para que se vaya acomodando. Estamos haciendo preoxigenación para que llegue al 100% durante por lo menos 5 minutos. Mientras seguimos preoxigenando, vamos preparando todas las drogas, el lenguoscopio, la pinza McGill y el set de vía aérea dificultosa. Seguimos acompañando los movimientos respiratorios y ahora sí pasamos las drogas, el propofol, el relajante muscular. No bolseamos más a la paciente y la dejamos en apnea para realizar el procedimiento de intubación orotraqueal. La paciente se encuentra en apnea, se da de paralizada. Hacemos el procedimiento ya conocido con la alineación de los 3 ejes, por eso está la almohada ahí debajo. El operador siempre con gafas. Y otro operador o la enfermera siempre mirando la saturación de oxígeno. Están buscando la glotis. Solito un poquito. Ahí. Ahí se ve la glotis en el fondo con las cuerdas vocales. La epiglotis se ve ahí arriba y la glotis, ahí se ve la epiglotis y la glotis abajo, por lo cual ahí entonces hay que pasar el tubo. El tubo con el mandril y la jeringa abierta y colocada en el tubo. El operador no suelta el tubo orotraqueal, se saca el mandril, se infla el balón y se comprueba el bolseo con un oxicapnógrafo, y si no, primero en el estómago se comprueba.
vértice izquierdo y vértice derecho. Mientras tanto se va conectando el respirador mecánico. Se ajusta el tubo con una cintilera. Fíjense que el operador nunca soltó el tubo orotraqueal hasta que no esté asegurado. Chicas, el paralelo. Se va seteando la ventilación mecánica, en general el asistido controlado, por lo tanto se va seteando la fracción inspirada de oxígeno, el BT, la frecuencia respiratoria y la pipa. Bien, los siguientes videos muestran cómo un residente de medicina familiar que nunca había realizado intubación orotraqueal, a través de una intubación de secuencia rápida, cómo facilita a cualquier operador no experimentado para realizar una correcta intubación orotraqueal. Ahí vemos entonces, está todo preparado, el tubo orotraqueal, las diferentes drogas. No se está bolseando más a la paciente. Y posteriormente se hace el procedimiento. El endoscopio mano izquierda, la alineación ya de la cabeza y de los tres ejes. Y fíjense cómo se visualiza ahí el fondo, la glotis donde se tiene que pasar el tubo. Bien. Esto es una propuesta de diferentes tipos de protocolos de intubación de secuencia rápida, donde puede ser adultos con hipertensión intracraneana, donde se hace lidocaína o fenta más propofol y succinicolina, o pacientes hipotensos con tensión arterial sistólica menos de 100, donde se hace ketamina y succinilcolina, o adultos donde no son los protocolos ni A ni B, donde se realiza propofol y succinicolina, o si no en los chicos se realiza midazolam o becuronio. Fíjense que cómo los tiempos están específicamente estipulados en cada protocolo, que de 0 a 5 minutos se hace la preoxigenación, posteriormente la sedación, la parálisis y la intubación orotraqueal en el minuto 8 u 8 y medio. Hay otros también protocolos donde utilizan diferentes tipos de combinaciones de drogas, pacientes que dependen no del diagnóstico inicial, sino de la tensión arterial sistólica. Pacientes que tienen más de 110 mililitros de mercurio, se realiza fentanilo, 2 miligramos kilo, propofol 2 miligramos kilo y succinilcolina 1 miligramo kilo. Pacientes con una TA intermedia de 90 a 110, se hace fentanilo ahora 1 miligramo kilo, ketamina 1.5 miligramos kilo, propofol 0.5 miligramos kilo y la succinilcolina. Y si no, los pacientes que están hipotensos o chocados, hacemos fentanilo 1 gamma kilo, ketamina 1 miligramo kilo, midazolam 0 miligramo, acá no utilizamos propofol, y la succinilcolina finalmente como relajante muscular. Bueno, fíjense entonces como todos los protocolos, diferentes protocolos, el A, B, C, D, están armados, donde van a ver el tipo de la droga, cómo se presenta al 2%, si se diluye o no diluye, y de acuerdo a los kilogramos, cuál es la dosis específica de la droga diluida. Entonces ahí adentro se encuentran las soluciones fisiológicas, los diferentes tipos de drogas. Acuérdense que la succinilcolina, si es en polvo biofilizado, puede estar en la caja del protocolo, o si es líquido, tiene que estar refrigerado. Entonces, con las conclusiones, sabemos que la intubación de secuencia rápida disminuye el riesgo de aspiración, disminuye el número de intentos de intubación orotraqueal, por lo tanto, disminuye el fracaso de la vía aérea. Acuérdense de esta cuenta de 5 por 8. Es decir, 5 minutos de preoxigenación tenemos en un paciente con pulmón sano, tenemos hasta casi
8 minutos donde la saturación no decae del 90%. Fíjense cuánto tiempo para realizar una intubación orotraqueal. Y acuérdense que usted, trabajando tanto en un hospital privado como en un hospital público, puede perfectamente armar los sets de protocolos del ISR. Fíjense que adentro se encuentran las drogas y también se encuentran los plastificados donde dice cada droga, cómo se diluye y cuáles serían los mililitros a pasar según el peso. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.